Encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los análisis de los principales agregados macroeconómicos y las políticas económicas de Colombia y Chile. Mi nombre es Yurani Gutiérrez y el trabajo lo voy a presentar sola. Vamos a iniciar con la introducción. O vamos a hablar sobre la economía de las herramientas más principales para entender cómo funciona un país y cómo las decisiones del gobierno pueden afectar en la vida de las personas. En el caso de Colombia, la economía ha presentado cambios importantes debido a los diferentes factores sociales, políticos y económicos durante los últimos años, situaciones como la pandemia COVID-19. Este trabajo también tiene como objetivo analizar algunos de los principales agregados macroeconómicos de Colombia durante los últimos 3 años, especialmente variables como productos internos brutos, PIB, la inflación del desempleo y la tasa representativa del mercado, TRM. Se realizará una comparación con Chile con el fin de identificar similitudes y diferencias del comportamiento económico para ambos países. Para el desarrollo del trabajo se utilizarán datos estadísticos obtenidos principalmente del Banco de la República, el Banco Mundial y organismos internacionales del CEP. A partir de esa información fueron elaborados los gráficos como tal. Vamos a iniciar con el gráfico del crecimiento, o el primer gráfico sería el crecimiento PIB real de Colombia entre el 2010 y el 2025. Durante este periodo, la economía colombiana presentó diferentes cambios de su ritmo de crecimiento, mostrando en etapas de expansión la desaceleración, crisis y recuperación. A partir del gráfico podemos observar cómo distintos factores económicos, sociales y políticos incluyeron directamente sobre el comportamiento. Entre los años 2010 y 2014, Colombia presentó un incremento relativamente alto y estable. En el periodo PIB alcanzó una tasa de crecimiento no cercanas al 4 al 6%, especialmente en el 2011, cuando fue uno de los mayores crecimientos de la década. Como tal, allí la economía continuó creciendo, las tasas fueron menores con los primeros años del primer periodo ya analizado. Uno de los factores fue la caída de las tasas del petróleo y redujo parte de la inversión. Durante estos años se presentaron algunas dificultades relacionadas con el comercio internacional y una disminución en el dinamismo de varios sectores económicos, CEPAL 2024. La situación más crítica se presentó en el 2020, cuando allí el PIB colombiano registró una fuerte caída debido a la pandemia COVID-19. Durante este año la economía presentó un crecimiento negativo sobre un menos 7%, siendo una de las peores crisis económicas recientes en Colombia. Estas medidas de confinamiento, el cierre temporal de todo lo que tuvimos que pasar en Colombia, hizo que esto disminuyera como tal. Entre el 2022 y 2025 se observa nuevamente una moderación considerablemente económica, aunque la continuidad o la economía continuó creciendo. Las tasas como tal allí fueron menores al rebote registrado del año 2021. Esto se relaciona con factores como aumentos de la inflación, altas tasas de interés, economía mundial y la disminución del consumo interno. Pese a esto, las proyecciones para el 2025 muestran una recuperación moderada y una mayor estabilidad económica en comparación con los años anteriores. En el gráfico número 2, la comparación de la tasa de crecimiento del PIB real entre Colombia y Chile durante el periodo 2010 y 2025. Al comparar el comportamiento durante esos dos
países y durante estos años podemos observar que ambos países presentaron un cambio importante en sus economías, especialmente factores internacionales, variaciones en los mercados, el impacto de la pandemia. Entre el 2010 y el 2013, tanto Colombia como Chile registró la tasa de crecimiento económico relativamente eh, más alta. Chile tuvo un crecimiento superior en varios años, alcanzando cifras entre el 5 y 6%, mientras que en Colombia también presentó comportamiento positivo y estable. Eh, Esto estuvo relacionado con un buen momento económico. Para el 2014 y 2019 se presentó una desaceleración económica gradual. Para estos dos países, Colombia mostró una disminución progresiva en su crecimiento económico. En el año 2020, ambos países registraron una fuerte económica eh, como consecuencia a la pandemia económica, o pues a la pandemia, qué pena, COVID-19. Colombia presentó una contracción cercana al menos 7,2%, mientras que Chile presentó como tal una caída del menos 6%. Esto debido a la restricción de movilidad, cierre temporal y todo lo que ya hemos mencionado. Entre el 2022 y el 2025 se observa que ambas economías iniciaron a mejorar, aunque con tasas de interés más moderadas. Factores como la inflación, las altas tasas de interés y el desaceleramiento económico mundial afectaron tanto a Colombia como a Chile, reduciendo el ritmo económico en comparación en lo que evidenciamos registrado, o pues lo que se registró en el año 2021. Colombia y Chile presentaron comportamientos económicos similares frente a las crisis internacionales frente a la pandemia, aunque Chile mostró en algunos años una mayor estabilidad económica. Pese a eso, ambos países continúan dependiendo de gran parte del comportamiento del mercado internacional. Allí eso depende de cada país implementados de bancos centrales, por ejemplo en Chile. En el año 2020, listo. Perfecto. En el gráfico número 3 vamos a hablar sobre el comportamiento de la inflación en Colombia. Durante este periodo del comportamiento entre enero 2020 y marzo 2026, la inflación en Colombia presentó cambios bastante importantes, alejándose en varios momentos de la meta establecida por el Banco de la República. A través del gráfico realizado podemos observar cómo diferentes situaciones económicas nacionales e internacionales afectaron el comportamiento de los precios del país. Allí se relaciona la pandemia COVID-19, ya que la restricción de movilidad y lo que ya hemos hablado, eso redujo considerablemente la demanda de bienes como tal. Para el año 2021 se comenzó un aumento progresivo en la inflación, la apertura de la economía después de la pandemia aumentó como tal, o hizo que esto mejorara muchísimo. Se presentaron problemas en cadenas de suministro, aumento de los costos de transporte y dificultades en el comercio internacional. Esto provocó un incremento que generaron un incremento en los precios CEPAL 2024. En el año 2022, cuando la inflación superó el 13%, ubicándose muy por encima de la meta del 3% establecido por el Banco de la República. Eso hizo que influenciara muchos factores como la guerra entre Rusia y Ucrania.
Eso generó un aumento en los precios de alimento y combustibles, fertilizantes y materias primas como tal. Allí en el gráfico número 4 vamos a evidenciar la comparación de la tasa entre Colombia y Chile. Durante el año 2020, tanto Colombia como Chile presentaron niveles de inflación relativamente por debajo debido a la disminución del consumo y las restricciones económicas por la pandemia. Más o menos en el año 2021 y 2022 la inflación comenzó a aumentar de manera considerable eh, para ambos países. La recuperación económica posterior y la pandemia generó un incremento fuerte de la demanda de bienes y servicios. En Colombia la inflación alcanzó niveles superiores al 13% durante el 2022, mientras que Chile también registró cifras bastante elevadas, cercanas al 12%. En el número 5, o la tabla número 5, vamos a evidenciar el comportamiento del empleo y desempleo en Colombia. En el 2020 se presentó uno de los momentos más críticos para el empleo en Colombia como consecuencia de la pandemia, ya que esto provocó una fuerte disminución en la ocupación y demanda de desempleo durante el periodo. La tasa de desempleo superó el 20% en algunos meses, mientras que la tasa de ocupación disminuyó de manera significativa. Como tal, también se generó consecuencias sociales importantes sobre la población. Muchas personas perdieron sus fuentes de ingresos, aumentó muchísimo la informalidad laboral y los sectores económicos como el comercio, el turismo y los servicios fueron pues afectados allí. En el gráfico número 6 evidenciamos la tasa de desempleo. En el año 2020 Colombia registró una tasa de desempleo cercana al 16%, mientras que Chile tuvo una cifra alrededor del 10%. Es diferencia se refleja en el mercado colombiano, que es más vulnerable Colombia, ¿cierto? Allí las políticas físicas implementadas en Colombia durante los últimos 3 años. El gobierno nacional implementó diferentes estrategias políticas fiscales con el objetivo de poder enfrentar estos efectos económicos que dejó la pandemia. En el 2022 y 2023 Colombia aplicó principalmente una política expandida debido a que el gobierno aumentó el gasto público para poder como hacer que mejorara. La política de Montería, implementada por el Banco de la República durante los últimos 3 años, implementó diferentes estrategias de política con el objetivo principal de controlar la inflación y mantener la estabilidad económica del país. Después de la pandemia del COVID-19, Colombia presentó un aumento considerable de la inflación debido al incremento de los precios de alimentos, combustibles, servicios y materias primas. En el número 7, la TRM, más o menos en el 2024 la TRM tuvo niveles altos donde superaban el 4.000 pesos del dólar colombiano, o en pesos colombianos, qué pena, pesos colombianos superaba el dólar los 4.000 pesos. Este comportamiento estuvo influenciado por factores de las incertidumbres económicas internacional. En el 2025 y lo que llamamos del 2026, la TRM comenzó a mostrar una reducción bastante moderada y una mayor estabilidad en la que estuvo relacionada una disminución parcial para las personas que reciben mesadas. Claramente eso los ha afectado porque a la TRM estar por debajo, pues tener un valor tan bajo, no tienen, digamos, como que tanta rentabilidad. En las conclusiones, evidenciamos, fue posible identificar que el PIB, pues la inflación y el desempleo de la TRM. Evidenciamos que en el 2021 y 2023, cuanto a la inflación causada principalmente, los problemas y las cadenas de suministros de la guerra de Rusia y Ucrania, eso fue pues un impacto bastante alto. La comparación entre Colombia y Chile permitió identificar que ambos países enfrentaron dificultades económicas similares. Sin embargo, Colombia fue la más afectada y la TRM
como lo mencionaba, tiene eh, factores positivos y negativos. Y acá vamos a presentar las referencias de donde fue elaborado esta presentación. Muchas gracias.